Bienvenidos a la primer clase a donde vamos a hablar sobre el verbo to be. El contenido de esta clase contiene al principio generales factos sobre el verbo to be, conjugaciones en el tiempo presente y cómo usarlo en una frase completa. El verbo to be, aunque que se utiliza muchas veces en inglés, no es regular en su conjugación. Y por eso, cada vez cuando hablamos de una diferente forma del verbo to be, se cambia la palabra totalmente. Se conjuga de formas distintas en dependencia del sustantivo y el tiempo verbal. Para hacerlo más claro, tengo aquí ejemplos de la conjugación del verbo to be. Este ejemplo es de la forma presente. Aquí tenemos los diferentes pronombres personales en inglés: I, you, he, she, it, we, you, they. La primera conjugación del verbo to be para I, yo, en español, sería am. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Como puedes ver, la conjugación del verbo to be para muchos pronombres personales son iguales. Para he, she, it son iguales. Y para you, we, you and they son iguales. Solamente para I es la excepción de I am. Esos son vocabularios que necesitas aprender y estudiar para que los tienes listo en tu cabeza para utilizarlo cuando construyes una frase. Es el verbo más importante para construir frases. Como en español el verbo ser es lo más importante. Entonces, ahora, ¿cómo podemos utilizar este verbo en una frase? Aquí tengo algunos ejemplos. Para el pronombre I, como aprendimos ahora, es el verbo ser, en inglés es I am. Entonces el ejemplo sería I am a student. En español es yo soy un estudiante. Aquí puedes ver que el pronombre es verde y el verbo to be es rojo. Otro ejemplo. You are. You are an engineer. Tú eres un ingeniero. He is. He is big. Él está grande. She is. She is American. Ella es estadounidense. It is. It is really important. Eso es muy importante. Como podemos ver en esos ejemplos, que ahora tiene mucho sentido cuando lo vemos también con la traducción en español. El verbo to be es el verbo más importante de inglés y asimismo podemos ver eso en nuestros ejemplos. Otros ejemplos para los pronombres que nos faltan son we are students, nosotros somos estudiantes. You are teachers, ustedes son maestros. They are
They are Americans. Ellos son estadounidenses. Ok, ahora tuvimos un ejemplo para cada pronombre personal. Para la conjugación del verbo to be. Eso fue un curso muy sencillo para darlos la primera idea cómo van a estar los cursos de nosotros. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente curso de los pronombres personales. Nos vemos. Adiós.